Y lo otro es, ¿en qué momento empieza a hacer un diagnóstico tardío, aunque creo que prefieres manejarlo otro término, pero digamos, ¿en qué edades son las ideales para el diagnóstico? Y a partir de qué edades ya estamos en un diagnóstico tardío, que si bien se puede seguir trabajando, o sea, ya no es el escenario ideal, ¿no? Claro. Mira, acá por lo menos en Chile, los pacientes hasta los 15 años los suelen ver los neuropediatras. Igual ahí hay como un limbo entre que de repente se encariñan con los pacientes y hasta los 18 se quedan un ratito con ellos, pero realmente hasta los 15 los neurólogos de adultos ya empiezan a ver pacientes. Ahora, varios neurólogos de adultos prefieren ver sobre 18 porque también entre los 15 y los 18 hay algunas cosas que pueden ser del neurodesarrollo que no eres experto en el tema o no te guste porque está ahí como entre adulto y niño. Ujú. Ahora, depende ahí de cada uno, pero en general los 15 años es como el corte entre pediátrico y adulto. Legalmente sigue siendo obviamente los 18, pero desde lo médico el corte es 15. Ahora, Ok. el diagnóstico idealmente y favorablemente cada vez es más precoz, ¿ya? Ahora, si sacamos, acá en Chile no tenemos en realidad muchos datos estadísticos sobre autismo. Ahora, hace poco se promulgó la ley de autismo, no sé si lo saben, y con esa igual tenemos un poco más de esperanza de que se empiece a tabular mucho más, que se empiece a tener un registro. También hay otro registro que es, según por ejemplo, la credencial de discapacidad, pero tampoco no todas las personas autistas tienen una credencial de discapacidad porque no la sacan o porque no se la otorgan, etcétera. Por lo tanto, no hay duros, o sea, datos duros que evidencien cuál es el porcentaje o cuál es la incidencia o prevalencia de personas autistas realmente. ¿Ya? Sí hay algunos pequeños estudios que han realizado por ahí unos neuropediatras, que se ve algo muy similar, que es uno en 36 más o menos en general como epidemiológicamente, que se ve que el patrón es un poco parecido, ¿ya? No me acuerdo el dato exacto, pero es muy parecido a lo que se describe en otras partes. Ahora, sí o sí, esperamos que obviamente esto se pueda ir tabulando y tener ya los datos objetivos de cuántas personas son diagnosticadas y a qué edad. Ahora, ¿es difícil? Sí, es difícil y probablemente tenga para muchos años más, pero ojalá en algún momento lo tengamos. El diagnóstico precoz o el diagnóstico oportuno, idealmente, debiese ser en la niñez, ¿ya? Sabemos que, como, no sé si, yo creo que ya lo saben porque han entrevistado a mucha gente y también ustedes han estudiado mucho, pero tenemos un proceso que se llama proceso de poda neuronal y este proceso de poda neuronal ocurre en varios periodos de la vida, pero los más importantes son más o menos entre los 6 años, 6 y 7 años, luego en la adolescencia, ¿ya? El cerebro, para hablar nosotros de un cerebro maduro, más o menos a los 25 años, ¿ya? Yo todavía tengo una gran capacidad de plasticidad hasta los 25 años porque todavía es un cerebro que va camino a un cerebro adulto. ¿Ya? Por lo tanto, cumplir 18 ojalá no sea como ya voy a hacer de todo, porque en realidad tu cerebro sigue siendo inmaduro hasta los 25 años, ¿ya? Ujú. Y obviamente todo aquello que influya en ese desarrollo cerebral, desde que existe el tubo neural en el útero de la mamá hasta los 25 años, va a tener relevancia en tu cerebro adulto. Por lo tanto, sí es importante que cuando hacemos el diagnóstico sea lo más precoz posible, porque así podemos aprovecharnos de, por decirlo así, esta ventana que tenemos de oportunidad para poder realizar intervenciones, y obviamente hablo de intervenciones bien realizadas, siempre desde el respeto, y entendiendo que un cerebro neurodivergente, un cerebro adulto, tiene tiempos diferentes a lo que está establecido para un niño o una niña neurotípica, ¿ya? Está también muy como caricaturizado, por decirlo así, que una persona autista va a tener un desarrollo psicomotor un poco más lento que una persona neurotípica. Mm, ujú, Y la ujú. verdad es que no necesariamente es así. También podemos ver que existen hitos que se desarrollan mucho antes que una persona neurotípica. Por lo Ujú. tanto, son tiempos personales y para cada una de la persona.
Ujú. Obviamente, tenemos ciertos patrones clásicos de cómo funciona nuestro cerebro, de cómo el cerebro interpreta las señales, procesa la información, y eso es lo que te enseñan en medicina. Y con eso es lo que yo me formé, ¿ya? Y lo que todos los médicos nos formamos, que son los patrones clásicos. Pero sabemos que existe varias, yo siempre lo explico así, existen como varios caminos para poder llegar a un cerebro adulto. Ok. Y no necesariamente el camino clásico es el que tenemos todos. El clásico, el que te enseñan en medicina, ok, es el porcentaje importante de la población. Pero también hay uno en 36 y quizás mucho más que todavía no están diagnosticados, que se va a ir por otro camino. Y quizás va a llegar antes, quizás va a llegar después, quizás no va a llegar y se va a quedar en el camino y va a crear otra red antes de poder llegar. Por lo tanto, son distintos caminos para llegar a un desarrollo de un cerebro adulto. Y todos esos caminos son respetables, pero si yo puedo aportar a que uno de esos caminitos que va hacia un cerebro maduro tenga una mayor oportunidad de desarrollo, que tenga una mayor oportunidad de independencia, una oportunidad de tener una mejor calidad de vida, que es a lo que tenemos que siempre enfocarnos, obviamente tengo que entregar todas las herramientas posibles y que tenga a mano, como lo digo siempre de una manera respetuosa, para poder llevar a que ese cerebro adulto tenga la mayor independencia posible, tenga la mayor de las herramientas posible para poder desenvolverse en la vida de adulto. Lo que yo te puedo decir es que a mí no me puedes hablar de estos temas y pedirme que, no, que me quede ahí y no hable de autismo adulto, porque yo nada más me pongo a pensar en mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo, y entonces quiero preguntar sobre eso. Pero hoy estamos hablando de autismo adulto, súper interesante ese tema, sí lo hemos escuchado y ojalá en otro podcast podamos hablar sobre este tema de los barridos neuronales y las etapas de las áreas de oportunidad y demás. O sea, la verdad es que es un tema que a mí me apasiona, pero hoy no. Entonces, yo lo que te quería preguntar es, ¿cuáles son las motivaciones? O sea, porque en esos casos, por ejemplo, para usarlos de ejemplo, están inmiscuidos en el tema, ¿no? Como dices, o sea, tú viste, yo tengo estas características porque al final lo estás estudiando, o sea, están en el tema y lo aprenden. Pero las personas que no están estudiando esto, que no son parte de la comunidad de una u otra forma, ¿cuáles son las motivaciones que los llevan a buscar un diagnóstico ya en la adultez, ¿no? ¿Qué los motiva? Es el no sentirse bien. Por ejemplo, este caso que mencionabas de son adultos, trabajan en empresas importantes, pero ellos no usan el dinero, me parece así. Entonces, ¿nos podrías contar un poquito cuáles son las motivaciones y un poco cuáles son los resultados esperados o deseados que se tienen después de la atención? Mira, yo te diría que por lo menos de mis pacientes, que yo Ujú, creo que le debe pasar a todas las personas que se dedican en adultez al autismo, hay un porcentaje muy importante que yo te diría no sé, un 60%, que ujú, diagnostican a los hijos, al hijo, a la hija, y a raíz de ese diagnóstico dice, en realidad, yo era igual cuando era chico, yo era igual cuando era chica, y ahora todavía tengo algunas cosas de eso, entonces consultan. Ese yo te diría que es un 60-70% de los casos. ok. Hay otro porcentaje que no es menor, que no sé, un 25% de personas que han tenido múltiples consultas o múltiples atenciones en salud mental, que no Mm, han llegado a un diagnóstico que logra esclarecer de todo lo que le ocurre, o que tienen diagnósticos, por ejemplo, no sé, depresiones, trastornos ansiosos, refractarios a tratamiento, que han estado con múltiples medicamentos, con múltiples terapias y aún así no se logra el efecto deseado del medicamento o no se logra, por ejemplo, que avance en la terapia, porque el enfrentamiento de la psicoterapia también es diferente. Yo creo que no sé si han conversado ese tema en algunos de los videos, pero también es un enfrentamiento muy diferente, ¿ya? ujú. Porque obviamente tú no quieres hacer que la persona se siga sobreadaptando, porque ya es una persona que está muy sobreadaptada. Lo Ok. que tú quieres hacer es que sea una persona que desde la aceptación del diagnóstico, desde la aceptación de sí mismo, logre manejar o tener algunas herramientas para poder desenvolverse de una manera lo más amigable posible. Entonces, el enfrentamiento es muy distinto, ¿ya?
Por lo tanto, yo te diría que esos son como los dos grandes casos de personas que llegan consultando en adultos. Y también ocurre que hay un porcentaje de pacientes que yo diría que cada vez es un poco mayor, que estuvieron viendo en redes sociales, que por ejemplo le hicieron el diagnóstico a alguien cercano y dijo, pucha, somos iguales, en realidad tenemos muchas características, mejor voy a ir a preguntar a ver si también soy una persona autista. Y yo diría que esos son como los grandes motivos de consulta que se ven día a día cuando alguien llega a consultar por el proceso diagnóstico. Sí, totalmente, por lo menos en mi experiencia sí ha sido así. En mi caso en particular yo no he ido a buscar un diagnóstico, ¿no? Pero, por ejemplo, sí lo que es cierto es que cuando empiezas a aprender sobre características, sobre señales, sobre esto, o sea, empiezas a ver, ¿no? También en la familia de mi esposa hay casos como TDA y cosas por el estilo que son